surgió desde diferentes lugares, pero básicamente como la iniciativa de entender cómo es el modelo económico que tenemos, ¿sí? En alguna No, charla que tuve con Feli, Avi, perdón, estaba muteado. no pasa nada, Juli. En alguna charla que tuvimos con Avi y Marto, que fueron parte de los que habían pedido esta charla, surgió la necesidad de entender un poco cómo es el modelo. Hay muchos que lo conocen y muchos de los que están acá van a ver esta capacitación y van a decir, ah, pero yo todo ese detalle ya lo sabía, está bien, será para reforzar. Y otros que no lo sabían, lo aprenderán, ¿sí? No es algo que sea del otro mundo, sino que simplemente como nosotros en ITR, y en términos generales en las empresas, pero lo estamos particularizando ITR, manejamos el modelo económico de los distintos servicios que tenemos. En algunos casos, de la gente que está acá, este detalle de modelo económico pertenece a su día a día porque es parte de lo que analizan cuando estudian la rentabilidad de los proyectos o de los servicios de staffing. Y en otros por ahí es un poco más ajeno y la idea es que empiece a ser cada vez más cercano a todos los que participan en esta conversación, ¿sí? Para que todos entiendan de qué hablamos cuando hablamos de rentabilidad, de qué hablamos cuando hablamos de utilidad, de qué hablamos cuando hablamos de costos indirectos o de costos directos, ¿sí? Que parecen términos bastante normales, pero todos tenemos que estar en la misma página cuando mencionamos estos conceptos. La idea es que sea una charla interactiva, que vayan preguntando y nos vayamos sacando todas las dudas. Esta capacitación va a tener una segunda instancia de mayor nivel de detalle, ya trabajando en el modelo de NE específico, que no sé, es la semana que viene, creo, que ahí va a haber menos gente participando porque ya va a ser más específico de cómo trabajar en el NE que algunos de los que hoy están acá, por ahí no es una herramienta que hoy estén utilizando, ¿sí? El NE se va a modificar, va a ser distinto, no muy distinto, pero va a tener unas características distintas al que usamos hoy. Y lo vamos a implementar a partir de la semana que viene, Mati, después de la charla. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, para esto es no un poco... asustarlos, lo vamos a implementar para cotizaciones nuevas o para cosas que tengamos que rehacer en ES. Vamos a ir de a poco. Los del año que viene sí ya los hacemos con el nuevo, pero no les vamos a pedir ahora que vuelvan a hacer todos los NEs de todo el año. Tal cual. Bueno, esto es un poco la agenda de lo que vamos a estar conversando hoy, cuáles son los negocios que tenemos, la modalidad de facturación, qué es y cómo vemos el estado de resultado, cómo es la composición de nuestros costos y tener claro cuáles son los targets. Ahí pusimos nuevos porque hay ciertos cambios no trascendentales, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es bien simple, ¿no? Estos son los servicios que nosotros hoy tenemos en ITR y que ofrecemos en términos generales. Ofrecemos staffing, que es la tercerización de recursos para nuestros clientes, o servicios de operaciones, en su distinta composición, o servicios de mantenimiento, servicios de proyecto llave en mano, servicios de proyectos ágiles, servicios de implementación de RPA, algunos servicios de recursos asignados en el cliente con un grado de gestión o supervisión de parte nuestra, sus distintos componentes. Pero esto no es nada nuevo, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos. Van a observar acá que históricamente nosotros teníamos un servicio más, que era el servicio de búsquedas, que hoy no está, que si bien algunas veces todavía lo estamos haciendo, pero es uno de los servicios que estamos dejando de hacer en ITR para potenciar estos otros que sí queremos seguir haciendo. ¿Cuáles son esas modalidades de facturación en el caso de staffing? Facturamos por fee, ahora vamos a ver ejemplos. Facturamos por valor hora, un valor hora único para todos los perfiles, o un valor hora por perfil asignado al cliente. Y en algunos casos es específico por el colaborador, ¿sí? Tenemos un precio específico para la persona que está asignada al cliente, ¿sí? Y en el caso de operaciones, también tenemos, dependiendo de la modalidad de servicio, valores hora, que pueden ser una
un valor hora flat para todo el servicio, o puede ser que tengamos una apertura de valor hora por perfil. Tenemos servicios que son fijos mensuales, con un equipo asignado y todos los meses se factura lo mismo, o servicios que son por hitos, ¿sí? Que haya acordado con el cliente una serie de hitos o entregables durante la vida del proyecto, y en función del cumplimiento de esos hitos se facturan esos montos, ¿sí? Ahora vamos a ver alguna serie de ejemplos. Ya me perdí quién contaba los ejemplos. Bien, yo. Vamos, Mati. Bueno, como vimos entonces, la primera modalidad de facturación es fee por fee, que la forma de cálculo es el sueldo bruto del recurso de la persona, el integrante, por un fee acordado con el cliente previamente, ¿no? En este caso se muestra el ejemplo del sueldo bruto de 100.000 por un fee que sería del 1,90, da 190.000, entonces esa es la facturación del recurso mensual. Después la segunda modalidad, que sería por hora, el valor hora. Hay dos modalidades, la fija, horas fijas o horas trabajadas. Las fijas se establece un valor mensual de cantidad de horas, en este caso un ejemplo de 160. Como todos los meses puede variar, hay meses que tienen más días hábiles, entonces a veces se pasan 168 horas, otros meses son 152, o bueno, en algunos casos también 160, pero independientemente del mes en el cual se tenga que facturar el recurso, el valor se establece como predeterminado, en este caso de 160. Y lo que es el caso de las horas trabajadas, en ese caso sí se calculan en base a la cantidad de horas que tenga el mes. Sea en estos casos como 152, 160, 168, varía entre esas cantidades. Lo importante es que no siempre se trabajan 8 horas diarias, entonces se descuentan en este caso las licencias por enfermedad, examen, ese tipo de licencias no se facturan. Y se muestra un ejemplo más abajo. Es importante que por ahí hoy transitamos en esta conversación diciendo algunas obviedades, pero está bueno remarcarlas, ¿sí? Fíjense que es importante tener en cuenta, en el caso de la facturación por horas trabajadas, haber contemplado que el recurso, o digamos, el talento, la persona que está asignada al cliente, va a cobrar un sueldo fijo por mes. Y nosotros vamos a facturarle al cliente variable. Entonces tenemos que considerar esa variabilidad que vamos a facturar. Por ejemplo, si no facturamos vacaciones, si la persona que está asignada tiene o no tiene días ITR, cuántos días de vacaciones tiene, licencias por enfermedad, etcétera, que por ahí puede ocurrir que en esa suma de días nosotros estemos no facturándole al cliente tal vez casi un mes del año de asignación, ¿sí? Entonces hay que considerarlo en el momento de hacer el análisis económico de esa asignación. Sí, sobre todo para no superponer las vacaciones de los recursos, ¿no? Ujú. Que puede Supongo que en estos variar. casos el valor hora es más caro, ¿no? En ese caso el valor hora debiera ser más caro que contemplando esa situación, claro. Okay. ¿Y de qué depende que se decida facturar por hora fija o por hora trabajada? En muchos casos depende del cliente, de la negociación con el cliente, ¿sí? Te diría en casi todo, ¿sí? O sea, más en la modalidad de Lo elige staffing. el cliente casi siempre, eso, digamos. Es según lo que ellos quieran y lo que estén acostumbrados a hacer. Lo más común es o el coeficiente o monto fijo mensual, digamos. Esas son las dos más comunes. Ujú. Ok. Perdón, pregunta, en el caso del fee, sea el número que sea 2 puntos, 1,90, ahí no puedes aumentar el valor hora si tomas en cuenta la vacación, ahí está ya tiene en cuenta todo. Ahí tiene en cuenta todo, el fee fijo mensual, en definitiva es lo mismo que un fijo mensual, porque lo que cambia es cómo es el cálculo, y tiene en cuenta todo, tal cual. Ok. Ahí- Ahí Martín,
las considerás como una no facturación dentro del año. Por ejemplo, los 15 días que se toman de vacaciones no los vas a poder facturar. Entonces, Bueno, ahí en el depende cálculo, del acuerdo con el cliente. Hay clientes que por ahí, aunque la persona se tome vacaciones, ese mes lo paga completo, y en ese caso está bien, y otros casos en los que no se paga completo y hay que tenerlo en cuenta en el momento del cálculo. O sea, cuando vos decís, hay un fee de 1,9, ¿cuál es la rentabilidad que voy a tener? Bueno, afecta la rentabilidad, lo vamos a ver más adelante, pero si, por ejemplo, el mes de vacaciones se te paga, el cliente lo paga completo o no lo paga completo. Ok. Bien, y el siguiente modalidad de facturación, bueno, por hito, en este caso al inicio del proyecto se establece un porcentaje de facturación. Generalmente puede ser, no sé, un ejemplo del 30%, y a medida que se establecen estos hitos, estos entregables, se va aumentando ese porcentaje de facturación del 10, del 20, hasta llegar al 100%, que generalmente es a final del proyecto, cuando se cierra y culmina el mismo. Bueno, siempre se pacta Déjame sí, una cosita acá, Mati, que es importante. sí. Aplica a todos los casos, pero en este caso es también significativo. Nosotros asignamos un grupo de trabajo, para el caso de los proyectos, que no necesariamente el costo del equipo de trabajo acompaña a los hitos de facturación. ¿Qué quiero decir? Capaz que no sé, tenemos inicio del proyecto cierta cantidad de plata y por ahí el hito 1 es al final del mes 2. ¿Sí? Entonces, ahí hay que estar muy cuidadoso de seguir bien el momento del hito, porque nosotros en el modelo económico tenemos contemplado esa facturación. Tengamos en cuenta que estamos en un país con un grado de inflación importante, entonces no es lo mismo cobrar el hito 1 en enero más los meses que tarda el cliente en pagar que en marzo. ¿Sí? Esos meses de desfasaje tienen un impacto financiero. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? ¿Sí? Lo del impacto financiero pasa Sí, correcto. en todos los conceptos. ¿Sí? Si nosotros tenemos una facturación fija por mes y nosotros podemos pedirle al cliente facturar al final del mes, cuando termina el servicio, y porque demoramos el proceso de aprobación o porque el cliente nos demora el proceso de aprobación, y en lugar de emitir la factura el día 5 del mes siguiente, la emitimos el día 25 del mes siguiente, nosotros perdimos 20 días de facturación. Y en general los clientes pagan a los 60 días, tenemos clientes que pagan a los 90 días. Es decir, nosotros pagamos el sueldo de esa asignación al final del mes y la plata por ese servicio la estamos cobrando en algunos casos a los 4 meses de haber ejecutado el servicio. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Me logro explicar bien? Sí, sí, correcto. Sí. Yo ahí tengo una pregunta con respecto a los hitos. Las fechas de los hitos, ¿se manejan cuando llega esa fecha, se hace la facturación o está atado al avance real del proyecto? Y en general está atado a un avance real del proyecto y a una serie de entregables. Y digamos, el cliente, ¿hay alguna aprobación formal ahí o no? Simplemente Y pasa. en términos generales sí, debiera haberla. Ok. Sí, tal cual. Bien. Bueno, el estado de resultados es la herramienta que utilizamos para poder conocer la diferencia entre ingresos y egresos y poder conocer la ganancia o pérdida de la empresa. Esta información es la que nos es útil para tomar decisiones. Cuanto mejor sea esa información y más rápida la tengamos, mejor va a ser la calidad de las decisiones que tomemos. El estado de resultados, que es la herramienta que utilizamos para conocer el resultado de la empresa, es un resultado económico, ¿sí? Esto
¿Qué significa? Que tanto los ingresos como los egresos, es decir, la facturación y los costos, se reconocen y se imputan en la contabilidad en el momento en que los mismos fueron devengados. Acá no estamos hablando de cash flow, no estamos hablando de el momento en el cual efectivamente cobramos o el momento en el cual efectivamente pagamos, sino que acá estamos hablando de el periodo en el cual se devengó ese servicio, devengó ese ingreso y se devengó ese costo, ¿sí? Eso en contabilidad se llama devengado. Por el otro lado, lo que es el concepto financiero de cuándo ingresa el cobro y cuándo sale el pago, eso se llama realizado. Eso es un cash flow, no es lo que estamos hablando en este caso, sino que estamos hablando de un estado de resultados económico. La próxima. Ok. Dentro de ese estado de resultados tenemos diversos conceptos, ¿sí? Que representan estos ingresos y estas erogaciones que pueden ser costos y gastos. La diferencia, bueno, un ingreso es la facturación, el dinero que va a ingresar a la contabilidad. Y un egreso puede ser un costo o un gasto. Esto es como hilar muy fino. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Es que el costo es aquel egreso que en un futuro mediato o inmediato generará un ingreso. Y el gasto es aquel egreso, salida de dinero, que no está asociado a una facturación de manera directa, ¿sí? De allí es que se desprenden distintos conceptos. En esta slide tenemos el concepto de facturación y costo directo. La facturación es el ingreso que generará un proyecto, ¿sí? Y el costo directo es aquellas erogaciones de dinero relacionadas directamente con un proyecto facturable. Por eso es que se llama costo directo, ¿sí? Podríamos citar un ejemplo, podríamos tener la facturación del proyecto, no sé, Swiss Medical, con el pago del sueldo de la gente que participa en el proyecto de Swiss Medical. Bien, eso sería una facturación y un costo directo. La diferencia entre ambos, facturación menos costos indirectos, nos da como resultado la utilidad bruta. Acá estamos hablando de valores absolutos, pesos de utilidad bruta. Yendo a la próxima slide, hablamos de los costos indirectos, ¿sí? Y los costos indirectos son todos aquellos que no están relacionados directamente con un proyecto facturable. Es decir, esos gastos hay que transformarlos a través de un prorrateo, un criterio de asignación. Se atribuyen a los proyectos a través de un criterio de apropiación, de asignación, ¿sí? Nosotros en la empresa, el criterio que utilizamos es la facturación, ¿sí? Podrían utilizarse otros como cantidad de facturas o cantidad de horas dedicadas, ¿sí? Nosotros el que utilizamos, por ahí es el más utilizado o el generalmente aceptado, que es el de la facturación. Pesos de facturación serían. Esa es la base que usamos para distribuir los costos indirectos, asignándolos a los proyectos facturables. Existen dos tipos de costos indirectos. Los costos indirectos operativos y los costos indirectos de estructura. Los costos indirectos operativos son los que hacen a la gestión de los proyectos facturables, pero no están asociados directamente a la facturación, ¿sí? Por ejemplo, costos de gestión o colaboradores de proyectos facturables que dejaron de estar asignados a un proyecto facturable y temporalmente están sin asignación para pasar a otro proyecto facturable.
¿sí? O propiamente los de gestión, ¿sí? Gestión de operaciones, propiamente dicho. Y los de estructura son todos aquellos que hacen al funcionamiento de la empresa, ¿sí? Son los costos de administración, los costos de recursos humanos, costos comerciales, costos de alquileres. Bueno, en este momento no es tan importante el alquiler en la empresa, pero también están incluidos los costos de alquileres, proveedores varios, papelería, impresoras, computadoras, todos los que hacen a la estructura general. Vamos a la próxima. Bueno, y acá estamos llegando a la última parte del cuadro de resultados. Si querés, Pau, poner la que sigue y por ahí va a ser un poco más... Ahí está. Acá tenemos el estado de resultados, ¿sí? Cómo se estructura de manera vertical. Facturación menos costo directo igual a utilidad bruta, y utilidad bruta menos los costos indirectos que acabamos de ver es la utilidad EBITDA. La utilidad EBITDA, por lo que vemos, podríamos decir que es la facturación menos todos los costos, me da la utilidad EBITDA, o bien la utilidad bruta menos los costos indirectos es la utilidad EBITDA. La utilidad EBITDA es un valor absoluto, ¿sí? Estamos hablando de pesos, cuántos pesos quedan de ganancia o pérdida. Eso sería la utilidad. Y la rentabilidad es un valor relativo. La rentabilidad nos muestra cuánto nos rindió un capital invertido, ¿sí? Entonces, cuánto el capital invertido para un proyecto es el costo, lo que pagamos para que ese proyecto pueda ser llevado adelante. Es decir, ese capital que invertimos, denominado acá como costo directo, como indirecto, ¿cuánto nos rindió? Es un cálculo, y el cálculo es el valor absoluto de la utilidad dividido la suma de los costos. Costo directo más costo indirecto. Ese es el porcentaje de rentabilidad. Eso es cuánto nos rindió el proyecto, cuánto nos rinde operaciones, cuánto nos rinde staffing, cuánto nos rinde la empresa. ¿Sí? Ok. Hasta acá se entendió. Nadie pregunta Sí, qué está es claro. EBITDA. ¿Todos saben lo que es EBITDA? Porque nadie preguntó. Yo la primera No, que yo lo iba a vi tuve pedir que preguntar. si podíamos volver a la Estaba en el slide anterior, ¿no? en el slide Ujú. anterior, claro, para verlo. Estaba en el slide anterior ahí. Ok. EBITDA, la utilidad EBITDA sería, hice pasar a la otra porque me parecía que se iba a ver como más claro, pero es la facturación menos costo directo menos costo indirecto, o bien, lo que veíamos recién, la utilidad bruta menos el indirecto directamente. Todos Así te ves la queremos escuchar utilidad. hablar en inglés, que nos digas qué significa EBITDA. Okay, I'm going to speak English. I have a partner here. Laura, decilo vos, Evita. Evita Yo sería earn. lo único que voy a agregar es que hace mucho que no te vemos en las clases de inglés. Sí, sí. Perdón, no estoy subiendo. Sería earn before interest, taxes, depreciations and amortizations. Muy bien, Max. Pineda, I hate you, Muy Pineda. bien. Sí, lo cual sería ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Pero dicho en castellano, este término es utilidad antes de intereses e impuestos. Y cuando decimos impuestos nos estamos refiriendo a un único impuesto, que es el impuesto a las ganancias, porque todos los demás impuestos sí están incluidos en los costos indirectos. Entonces, podríamos resumir que es la utilidad antes del impuesto a las ganancias. Esta es la base sobre la cual se La calcula el rentabilidad pago bruta. de impuestos a las ganancias. Exacto. Yo tengo una pregunta. No es la bruta, No, no. porque la ¿No es la bruta bruta? es... No, la bruta es facturación menos costo directo. Ahí te da la utilidad bruta, que si la medimos en valores relativos, es rentabilidad bruta. Ahí, A ahí eso Ale, le traemos los indirectos y ahí nos da el EBITDA. ahí, Ale, el término bruto o neto puede generar cierta confusión.
respecto a lo que uno considera, no sé, por ejemplo, en el salario bruto o neto, ¿sí? Entonces, la rentabilidad bruta, como dice Mati, es específicamente facturación menos costos directos, ¿sí? Pero bueno, es un tema de qué se considera bruto o no, ¿sí? Pero Ok. también Mo- O sea, lo único que no Mostrar está el acá son próximo. impuestos. lo único que no está acá Sí, es impuesto a las ganancias. Ok. pero mostrar el próximo, Pau. Así le hago el cálculo. Perdón, La chicos. utilidad bruta, Martín, No, perdón, nada, en el otro slide, para que quede claro, ¿el NE cuál refleja? evita. EBITDA, utilidad EBITDA y rentabilidad EBITDA. Sí. Esto va a ser así desde el próximo que lo veamos cuando implementemos el nuevo NE, que es el que vamos a ver en el próximo taller. ¿Sí? Ok, En el ok. próximo taller vamos a ver el nuevo NE y va a reflejar esto. Yo tengo una consulta. Ujú. La utilidad Pero, es... perdón, me gustaría ir al próximo y te hago el cálculo, así le respondo a quien me había dicho antes. La utilidad bruta, como vemos ahí que dice facturación menos costo directo, eso se traduce en un valor relativo que se llama rentabilidad bruta. Y la rentabilidad bruta sería la utilidad que está ahí dividido el costo directo. Ese sería el valor relativo, sin incluir el indirecto de abajo, ¿sí? La rentabilidad EBITDA, que es la última que vemos ahí en la línea, es la utilidad EBITDA dividido la suma de ambos costos, dividido la suma del directo y del indirecto. Por eso es que te dije, no es la rentabilidad bruta. Faltarían A ver si esos entiendo. La costos utilidad indirectos. bruta sería, por ejemplo, la utilidad bruta del proyecto. Si lo vemos individualmente. Correcto. Sí, si lo ves individualmente, vos decís facturación menos todos los recursos que utilizaste para ese proyecto, te da la utilidad bruta. Ok. Si a eso le ponemos alquileres, le ponemos la gente de administración, va a tener un costo porque va a facturar esto para terminar cobrándolo después. Recursos humanos tiene un costo porque que aplicó capacitaciones y estuvo conteniendo a esos empleados. Todo eso se ve en la línea de costo indirecto. Ok. Y va a estar reflejado en el NE también. Lau, Bien. Yo quería preguntar con respecto al costo indirecto, porque por ahí dijiste como que se prorratea entre todos los proyectos. O sea, que si hay más proyectos, ¿baja el costo indirecto? ¿Entendí bien? Los, los entendiste bien, costos, pero lo tenemos más adelante, Mati, me parece que está más adelante para... ahora tenemos cómo son los porcentajes y cómo se hace ese prorrateo. Porque Pero lo los costos, entendiste bien, Lau. Perdona, Mati, dale vos. digo, Más que que los nada es costos, por la rentabilidad, ¿en qué momento lo calculás? Porque si hoy la empresa tiene 10 proyectos, da un costo indirecto, y si el mes que viene tiene 20 proyectos, da otro. Más que nada por eso preguntaba. ok, eso, los costos indirectos son la suma de estos costos que acabo de nombrar, administración, recursos humanos, technology and innovation, perdón que no lo nombré antes, calidad, la suma de todos aquellos colaboradores, costos de colaboradores que no están asociados de manera directa a un proyecto facturable. Esos son costos indirectos. Toda esa suma nos da X pesos. Por ejemplo, 10 millones de pesos. Eso no cambia, no se mueve. Los costos indirectos son 10 millones de pesos. ¿Ok? Claro, lo que se mueve es Se la van cantidad a, de proyectos. se van a prorratear y asignar a cada uno de los proyectos en base a un criterio de apropiación. Hoy nosotros estamos utilizando como ese criterio, que es el más utilizado, es la facturación. Entonces, por ejemplo, todos los criterios de staffing suman 6 millones de pesos y todos los proyectos, perdón, dije criterios, todos los proyectos de staffing suman 6 millones de pesos y todos los proyectos de factory, operaciones, suman 4 millones de pesos. Entonces, de esos 10 millones, un 60% se asigna a staffing y un 40% se asigna a
Operaciones. El tema de Sí. la estimación. Y después vas achicando. Operaciones tiene 15 proyectos y esos 15 proyectos tienen una facturación de uno 1 millón, otro 2 millones, otro 3 millones. Y en base a esa proporción vas asignando a cada proyecto. Igual, Vas Lau, de en más, de función de eso mayor que a vos menor. dijiste, Igual, déjame que te sí. aclare, a ver si te aclaro la pregunta. Nosotros tenemos, es algo que vamos revisando constantemente, que tiene que ver qué porcentaje se le asigna a cada proyecto o cada tipo de proyecto de costos indirectos, ¿sí? Entonces, si la cantidad de proyectos bajara, ¿sí? Nosotros no modificamos automáticamente ese porcentaje. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cada proyecto absorba una cantidad de costos indirectos y si la cantidad de proyectos bajara, va a haber costos indirectos que nos quedan por fuera de los proyectos. Es decir, el proyecto da el resultado que tiene que dar, que es el costeado en el NE, porque vos previamente hiciste una estimación de decir este proyecto va a absorber tantos costos indirectos, y como todos los proyectos no pudieron absorber esos costos indirectos, te van a quedar costos indirectos por afuera, que van a impactar en el área de negocio, por ejemplo en staffing o en operaciones, y que van a impactar en el resultado general de ITR. O podría ocurrir al revés, que Exacto. hayamos estimado una cierta cantidad de costos indirectos y que los proyectos absorban menos porque por la cantidad de distribución van a absorber menos. Hemos tenido en el transcurso del último año los dos escenarios, que hay meses que los proyectos logran absorber la totalidad de los costos indirectos o incluso podrían absorber más, entonces en definitiva dan mejor resultado porque los costos indirectos son menos, y al revés, que hay meses que los costos indirectos son más altos y los proyectos absorben una cantidad y el resto queda por fuera de los proyectos, impactando en el resultado de la empresa. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Correcto. Y la El utilidad número vista final y la no rentabilidad cambia. vista se calcula por proyecto, ¿no? Es por proyecto se calcula. Por proyecto, Sí. por unidad de negocio y por empresa. Tener el agrupamiento. Y por ejemplo, si una persona queda sin asignación, entraría ese costo en costo indirecto. Exacto. Sí. Ok. Exacto. Hasta acá estamos. Frank creo que iba a preguntar algo y no sé si... No, ya está. Ya lo hablaron. Por ejemplo, si querés volver, Pau, a la donde explica los costos indirectos, a esa slide, y hago una aclaración. Ahí. Eso que acaban de comentar recién sería en costo indirecto operativo que quedó sin asignar. Por ahí yo antes cuando charlé sobre esto no lo dije, pero también ahí están incluidos todos los proyectos internos que no son facturables, como por ejemplo el desarrollo de Fénix. El desarrollo de Fénix estaría dentro de CEO, costo indirecto operativo. ¿Sí? Okay. Igual las Quise hacer aperturas, solo esa Mati, aclaración. están más adelante, ¿eh? Sí, Así lo que tenemos más podemos Bien. volver sobre eso. Mati, y si no tengo mal entendido, entre los costos indirectos también están, digamos, los costos, algunos costos impositivos como ingresos brutos, ¿o no? Sí, están todos los impuestos menos impuesto a las ganancias. Ok. Tenemos ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos, impuestos de ley de software y para de contar, impuestos de sí. bienes personales. Pero no están incluidos el impuesto a las ganancias. Es el único que dejamos por fuera, así obtenemos un EBITDA, que es el resultado antes de impuesto a las ganancias. Antes de impuestos, sí. ¿Avanzamos, Pau? Dale. Mati, ¿querés agregar algo más? Si no, ya arranco con esto. Avance nomás. Genial. Cuando nos sentamos a revisar todo el tema del nuevo ONE que queríamos armar y los cuadros de costos, los APs, los MPs, estamos como haciendo una revisión general de todo. Nos pareció conveniente volver a revisar qué estábamos contemplando dentro de costo directo, qué estábamos contemplando dentro de costo indirecto.
y definir qué vamos a prorratear y dónde. Entonces hicimos una revisión de todos los componentes del costo directo, que los están viendo en pantalla. Teníamos una estructura que daba 43, si no me equivoco, para operaciones y 50 y algo para staffing, porque los dos contemplaban cosas distintas. Entonces quisimos unificar y trajimos a costo directo todos los componentes que impactan en el sueldo de las personas. Para hacer un cálculo rápido, ustedes ven que la primera línea es el sueldo bruto, que es el 100% que nosotros tomamos como base. A eso se le agrega el 24% de contribuciones patronales que están dictadas por ley y este porcentaje nosotros no lo podemos cambiar, que está la RT, los seguros, todos los aportes. Después tenemos lo que es el SAC con sus contribuciones, el plus vacacional con sus contribuciones y además nosotros tenemos como beneficio la prepaga, que sacamos un número en base a todo lo que estamos pagando de prepaga de todos los empleados, como para tener un número para hacer el costeo. Después tendremos que ir viendo caso a caso cómo va dando la rentabilidad con los staffing, uno a uno, pero para tener un número general para poder hacer el costeo de los proyectos, definimos ese 1,56. Todo esto nos da que sobre el 100% del sueldo bruto le tenemos que agregar un 37,6 de contribuciones, cargas, SAC, para hacer el costeo del componente del costo directo. Es menor que el que teníamos antes porque hay muchos de los conceptos que teníamos como costo directo que los pasamos a costos indirectos, porque antes los asignábamos recurso por recurso y ahora los vamos a prorratear entre toda la empresa. Por eso da menos el costo directo. Hasta acá, repito algo, vuelvo sobre ¿Te puedo algo, hacer una Mati. pregunta, Paula? Sí. Pero justo me llamaron, por ahí ya lo dijiste. ¿Vos podés pasar como costo directo e indirecto lo que vos quieras de un lado al otro? ¿No es medio fijo lo que son los costos directos de una empresa y los indirectos? Sí, pero nosotros atábamos beneficios de los empleados al costo directo, como por ejemplo celulares o bonos, que ahora ¿Y los está estamos bien considerando eso? como ¿Eso no, indirectos. el celular no es un costo indirecto? Sí, por eso ahora lo consideramos como costo indirecto. Nosotros lo teníamos mal, me querés decir. Sí. Ok. En realidad son distintas formas de asignar los costos. Hay cosas que sí no puedes mover. Las cargas sociales del empleado no las puedes mover de directo a indirecto y prorratearlas entre todos. Pero algunos beneficios, o sea, el beneficio de Internet que estamos dando, sí lo podemos considerar como directo o como indirecto y atarlo a la persona o atarlo a los proyectos. Perfecto. Ok. Digamos, no hay una cuestión legal que te obligue en todos los casos. Está bien, no es matemático. No, y de hecho esta apertura de costo directo y costo indirecto y todo el estado de resultado que contó Mati es a los fines de la administración de los números, ¿sí? Esto no digamos, cuando uno presenta el balance hay un grado de aperturas absolutamente distinto a esto, ¿sí? Esto es para un orden y para poder tener en claro el resultado de los proyectos, de las áreas de negocio y de la empresa en general. Perfecto. Gracias. Pau, pregunta, Sí. las previsiones, o sea, acá el plus vacacional está, pero una previsión por una desvinculación, ¿dónde entra? En los indirectos. Ok, gracias. Antes también el número era más alto porque nosotros calculábamos la previsión de despido por persona por año, como si todos los años a fin de año despidiéramos a todo el mundo. Por eso también el costo directo nos daba mucho más alto en los costeos. Ahora lo que estamos haciendo es calcular un número general y lo asignamos mediante indirectos, en base a lo que fueron los despidos de los últimos años. Ok. ¿Avanzamos? Sí, está claro. Y esta es la estructura que tenemos de costos indirectos. Como les comentaba Mati, la dividimos en operativos y de estructura. Dentro de los operativos están todos los recursos de proyectos facturables o gastos asignados a los proyectos facturables que no estamos facturando, por ejemplo, horas de
SDMs, horas de PMs que no se cargan dentro de los proyectos porque están haciendo otras tareas, el costo de dirección de todo lo que es operaciones y staffing, los costos de los proyectos internos y tenemos también, como mencionaba recién, la previsión por despido. Van a ver que algunos conceptos impactan en staffing o en operaciones, dependiendo a dónde esté atado el costo. Esto está en constante revisión porque en esta fusión de operaciones y staffing, esto va a estar particularmente en análisis. Y van a ver que todo lo que es costo indirecto operativo, si tuviéramos una venta de búsqueda, no le asignamos ese costo porque esas tareas no corresponden a lo que es venta de búsquedas. No tiene sentido asignarle un porcentaje de previsión por despido a una venta de búsquedas que no es un recurso que nosotros vamos a gestionar. Después, dentro de los de estructura, están todas las áreas internas que pegan tanto en staffing como en operaciones. Y en búsquedas solamente van a pegar aquellas que tengan incidencia en lo que es una venta de búsquedas. Por debajo están los ingresos brutos y el componente financiero, que nosotros no los vamos a agregar dentro de costo indirecto. Sí vamos a contemplar los ingresos brutos, pero si ven cómo mostramos los resultados, están considerados en una línea aparte arriba de todo. Entonces, dentro de lo que es el porcentaje de costos indirectos, no lo vamos a incluir. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Así explico los porcentajes o repito algo? Está claro. Ok. Sumando todos los porcentajes que le asignamos a cada línea de negocio, a cada servicio, nos da un total de costos indirectos que es de 19 para staffing, de 24 para operaciones y de 9.7 para búsquedas. Nosotros, por una política que definimos de absorción, contemplando que la facturación no toda absorbe todos los costos indirectos, sino que cubrimos los costos indirectos y que nos queda facturación por fuera, que eso va a ser todo ganancia, decidimos no impactar el total de costos indirectos en los proyectos. Por eso staffing va a absorber hasta un 16, operaciones hasta un 21 y búsquedas hasta un 6.7. Y digo hasta porque acá atando con lo que hablábamos antes que preguntaba Lau, si nosotros tenemos más proyectos de alguna de las unidades de negocio, ese monto que nosotros tenemos fijo de costos indirectos, porque la estructura, el monto del alquiler va a ser casi siempre el mismo, los sueldos que tenemos que pagar para las áreas internas van a ser casi siempre las mismas, los costos que tenemos dentro de los costos indirectos operativos son más o menos los mismos, esa bolsa de plata se va a terminar licuando. Entonces, si tuviéramos un monto menor a ese 21%, nosotros vamos a aplicar en los proyectos menos del 21. Si nos da el 17, el 18, ese mes vamos a aplicar ese número que nos dio. No vamos a aplicar hasta el 21. Ahora, si ese monto nos da más porque hay menos proyectos, vamos a aplicar hasta el 16 o hasta el 21 y el resto lo va a absorber la unidad de negocio. Porque ese es lo que vamos a costear en los ENES. ¿Esto se entendió? Repito, porque es medio... ¿Puedo hacer una pregunta? Pero digamos, sigue que los costos indirectos, este porcentaje sea del 21 o el 16 en el caso de staffing, es en función de la facturación de un proyecto. ¿Está bien? Sí. Entonces, no tanto en el caso de staffing porque es como más fijo, pero bueno, también podría haber bajas. Supongamos que un mes, porque puede ir variando esa facturación, digamos, en más o en menos, no solo el tema es en la cantidad de proyectos, ¿está bien? Significaría que si por una causa X, no sé, un determinado mes, no sé, no se entregó y no se pudo facturar, o no sé, o en el caso de staffing la persona se fue, no la pudimos reemplazar y no se factura, tendríamos, está bien, una variación en el costo indirecto que se le imputa a ese proyecto. Correcto, sí, porque ese proyecto, ese mes, no puede absorber tanto costo indirecto en pesos como el mes anterior. Sí. El 21% va a ser siempre el 21% de la facturación de ese mes, o el 16%, de ese mes en particular. Siempre se hace el cálculo mensualmente para la asignación de costos. Sí. Sí. Correcto. Gracias. Hasta acá, dudas, Hasta consultas. acá estamos. Eso era algo medio Paula, que Paula, era una bolsa. perdona, ahí tengo,
Ahí tengo una consulta, pensando que asumo que esto va a seguir siendo un Excel, ¿cierto? Sí. Si sigue siendo un Excel, ¿cómo se va a ir actualizando el porcentaje de costo indirecto? Digo, para que los SDMs cuando pasen los costeos sepamos si no es el 21, si tiene que ser menos, o sea, si va a estar tan vivo el tema de porcentaje que puede cambiar de un mes a otro, a No va a nivel cambiar planillas. de un mes a otro. Nosotros la revisión la hacemos mensual, pero no es que este mes van a costear con el 21 y el mes que viene van a costear con el 23 y después van a costear con el 18. Bueno, suponiendo que sea, no sé, trimestral, semestral, ¿cómo se va a hacer el control de saber que se está costeando el porcentaje correcto? Nosotros Eso, vamos a... está confundiendo querés- el NE con las... Claro. Claro, nosotros vamos a costear con el modelo matemático, por ejemplo, para el caso de operaciones, de un 21%. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir en el transitar de los meses? Que haya un mes que en lugar de un 21 absorbas un 20 y que ese mes la rentabilidad te haya subido un poco. ¿Sí? Y que haya un mes que en lugar de... Que absorba el proyecto 21, pero que en realidad los costos indirectos hayan sido el 23. Bueno, esos dos puntos van a quedar por afuera, pero en definitiva el impacto negativo queda en la compañía. ¿Sí? Ok, ya entendí. No van a variar la planilla, sino en el control se verifica si fue menos o fue más. Listo, claro, clarísimo. salvo Perfecto. que empecemos a ver que existe consecuentemente una baja de ese porcentaje. Es decir, si nosotros vemos que repetidamente todos los meses, en lugar de ser 20, 21, pasa a ser 20 o 19 y se mantiene en el tiempo porque el volumen de facturación va creciendo, entonces ahí sí revisaremos el modelo económico y lo cambiaremos para costar de otra forma. ¿Entiendes? Clarísimo. Sí, clarísimo. Yo solo pensé que quizás era una alternativa para ver quizás la rentabilidad como en vivo y no esperar la revisión. Pensé que quizás iba a haber algún ajuste de esos costos en el momento, pero ya entendí, me quedó claro. Es muy complejo de verlo. Ujú. Porque vos Pero, siempre estás pero costeando déjame decirte, Dacio, que, digamos, en la próxima reunión vamos a ver el NE y ahí vamos a ver bien con detalle e incluso vamos a definir ciertas políticas o ciertos criterios, pero por ahí interpreto que tu pregunta puede llegar a ir por el punto. El NE va a ser uno solo y va a ser el mismo para costear staffing que para costear operaciones. Ya la semana que viene lo vamos a ver bien. Pero ese NE va a estar compartido limpio para tomar de ahí, usar y hacer el costeo, un comercial o un SDM, en un lugar en la red o en algún lugar de Teams que vamos a tener acceso todos y va a estar compartido ahí limpio. Y cualquier actualización que hagamos la vamos a estar comentando y se va a estar modificando ese NE limpio que todo el mundo va a poder acceder para costear. Tal como está hoy. Hoy hay un solo NE en un lugar limpio que es para operaciones. Bueno, en este caso va a estar para operaciones y para staffing el mismo NE a utilizar. ¿Sí? Es decir, si llega a cambiar ese 16 para staffing o ese 21 para operaciones, va a estar en ese lugar. Perfecto, clarísimo. Bueno. Avanzamos entonces. Fede, todo tuyo. ¿Esto era mío? Sí, esto era tuyo. ¿Quieres que te ayude? No, estoy tratando de recordar Los targets. Cambiaron los targets. Bueno, esto es así. Hoy nosotros, en términos generales, decimos nuestro target es 25% de rentabilidad. ¿Sí? ¿Está bien? Que es esa columna que ustedes ven en el actual, tanto de staffing como de operations. ¿Sí? La idea es modificar estos nuevos targets digamos, orientados al, efectivamente, la incorporación de algunos costos o el blanqueo de los costos indirectos para el caso de
del staffing, ¿sí? Que hoy lo manejamos en el momento del cálculo, pero no, en el momento del análisis económico, pero no en el momento de la cotización, entonces poder ordenar de alguna manera esos números. Entonces, ¿cuál es el target que vamos a estar manejando? Para el caso de staffing, como vimos antes, 16% de costos indirectos y un 18% de target de rentabilidad, ¿sí? Y para el caso de operaciones, obviamente después hay que ir viendo proyecto por proyecto, estamos hablando de un target teórico, ¿sí? Pero estamos hablando de costos indirectos un 21% y rentabilidad un 25%. Fíjense que también, ya lo habíamos visto antes, se modificaron los porcentajes de costos directos. En staffing teníamos un 51% de costos directos, ahora tenemos un 37%, con lo cual baja un 13%, y en operaciones teníamos un 47,3%, baja un 37,6%, es decir, casi un 10% menos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Me expliqué bien acá? ¿Sí? Es decir, que vamos a estar mirando diferente. Obviamente... Fede, te hago una pregunta, porque recién, digamos, decíamos que nosotros íbamos a estar aplicando estos nuevos porcentajes en los CNE que tengan cambios o para los nuevos proyectos, ¿está bien? Correcto. Pero desde el punto de vista del actual, de los reales, entiendo que lo van a estar aplicando para el 100% de los proyectos que tenemos activos, ¿está bien? Correcto. O sea, va a pasar a que el costo directo es si estamos en el caso de operaciones, el 37,6 y los indirectos el 21%. Por lo cual, en la teoría, en algunos casos, excepto, nos debería como mejorar la rentabilidad, ¿está bien? Con lo que veníamos teniendo hasta el mes pasado, no sé cuándo se empiece a aplicar. En parte sí y en parte no. ¿Por qué te digo en parte sí y en parte no? Los costos directos, ¿sí? En los actuals son los reales. Es decir, no es que cuando nosotros hacemos un cálculo del costo directo para ver el resultado del proyecto, le aplicamos un porcentaje, sino que efectivamente aplicamos el costo real del proyecto, es decir, cuánto se le pagó de sueldo a esa persona, cuánto se pagó de aportes, cuánto se pagó de prepaga, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esta variación que estamos poniendo de -13 y -9 en los resultados reales ya está aplicada por defecto porque está ocurriendo, ¿sí? Okay. Y sí, lo que va a cambiar es la aplicación de los costos indirectos, ¿sí? Que sí es por porcentaje. Y va a variar en función de que los costos indirectos no hayan sido menores hacia atrás o no sean menores. Es decir, capaz que decimos, como decíamos antes, staffing estamos poniendo un 16%, ¿sí? Teníamos un 21%, pero en el real vino impactando un 16%, entonces tal vez no varía. Lo mismo para operaciones, antes teníamos 21,4, ahora 21%, ¿sí? Hemos tenido meses de este año que hemos tenido un 18% impactado de costos indirectos, con lo cual ese mes no va a cambiar, ya va a quedar el 18%. Igualmente, no vamos a hacer, por un tema de tiempo, por un tema de esfuerzo, un recálculo hacia atrás. ¿Sí? No, está bien. Sí, tampoco tendría sentido porque el cambio ya está, digamos. Pero cuando nosotros miremos la rentabilidad de un mes X, digamos, sí, el real estoy hablando, Sí. No no del planificado, puede ser que tengamos una variación por esto mismo que estamos diciendo. Exacto. ¿No? Con respecto al NE, sí. Con respecto al NE me refiero, ¿está bien? Nos va a quedar esa diferencia en estos meses de acá a fin de año, y desde el próximo año todos los NEs van a ser el nuevo y esa diferencia ya no existiría más. Claro. O sea, en el caso que a veces se nos da porque tenemos extensiones o algo así, va a convenir a partir de que tengamos ese cambio, está bien que se aplica a partir del 1 de octubre, decirle que estos nuevos porcentajes, ponérselo a partir de ese mes, que no lo calcule retroactivo para todo el proyecto, porque si no siempre lo vamos a estar mirando como mal, digamos. En el caso de extensiones de proyectos particularmente, lo que estamos haciendo es reemplazar la estimación que teníamos hasta el mes donde vamos a pedir la extensión. Por ejemplo, si extendiéramos algo ahora a partir de octubre, ponemos los datos reales de enero a septiembre, que ya van a tener los valores nuevos,
Y a partir de ahí usamos los porcentajes nuevos para hacer el recálculo. Porque si no estamos extendiendo sobre una base que es ficticia y nos va a dar un número que al final de cuentas no nos sirve para Que nada. al final del proyecto no es la rentabilidad de ese proyecto. Ujú. Sí, sí, está claro. De este cuadro podríamos destacar que, a como veníamos a hoy, de acá para adelante hay una modificación principalmente en staffing, ¿sí? Por ejemplo, al cotizar un proyecto o un recurso de staffing, Yamila ahora va a pedir o va a consultar, che, esto está ok, se autoriza, si es que ese recurso da menos de 18, ¿sí? El target de rentabilidad de staffing es un punto a observar porque cambia bastante. Es de 18. El de operaciones no tanto, y ahí Yami va a consultar cuando sea menor a 25. Pero staffing va a estar consultando cuando sea menor a 18 y antes lo hacía cuando era menor a 20. 25. Solo como aclaración, acá estamos hablando de rentabilidad o targets esperados, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un NE, por ejemplo, para un proyecto, que por estrategia, porque lo decidimos, porque nos parece conveniente, lo que sea, ir con una rentabilidad de no sé, voy a ser exagerado, un 10%, ¿sí? Después el seguimiento de ese proyecto y lo esperado de ese proyecto va a ser un 10%. ¿Sí? No es que le vamos a estar pidiendo a un proyecto que aprobamos internamente ir con un 10% que dé 25. O sea, si lo aprobamos con 10, el resultado que vamos a estar esperando es 10%. Eso está claro, ¿no? Por ahí. Lo mismo al revés. Digo, si acordamos un proyecto en un NE que nos da 30, el resultado esperado de ese proyecto que acordamos que nos dio 30, va a ser 30, ¿sí? No va a ser 25. ¿Está bien? O sea, de los dos lados. Una de cal y una de arena. Bueno, qué sé yo. Esa en realidad es la Está muy misma, bien. ¿no? Es decir, lo que acordamos en Está el muy NE, que es nuestra ejecución de proyecto, el resultado debiera ser eso que acordamos, ¿sí? Silvi estaba contenta y ahora se le cambió la cara. Claro. Digo, seguro que vamos a estar más contentos si algo que dijimos 10 da 15 que si dijimos 30 y da 25. Pero bueno, es una obviedad lo que digo. ¿Hasta acá preguntas? ¿Dudas? Yo tengo. Dale. Volviendo, creo que no me acuerdo si una slide o 2 slides atrás, donde, bueno, estaba los costos indirectos. Los costos indirectos, yo veo que el peso de, por ejemplo, interno operaciones comercial tiene 1.1 y por qué no hay un costo similar dentro de staffing. Lo que veo es que hay un sesgo hacia staffing más que operaciones, se hace mucho más barato staffing y tal vez en el largo plazo se genera ese sesgo que hace que termines vendiendo más staffing que operaciones. En el caso de... te voy a separar la respuesta de dos maneras. Que esto me lo morfé yo también decir. Esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Es trabajable. ¿Qué quiero decir con esto? Así como ahora la estamos cambiando, la podemos seguir modificando en cada concepto que nos parezca. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos pensando que operaciones va a tener un rol más protagónico en el caso de staffing, por el seguimiento de los recursos, y eso acá no existe, porque todavía no tenemos definido cuál va a ser ese rol, y lo están trabajando Silvina y Barbie, etcétera, hoy están laburando en esos temas. Entonces, probablemente cuando definamos el cómo, esto nos cambie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al ejemplo ese que vos decís, el que dice interno operaciones comercial, que es el 1,1, ¿sí? Eso es el costo de los recursos del equipo de operaciones, por ejemplo, en el caso tuyo, Fran, cuando participás de acciones comerciales. No es el equipo de
comercial. El equipo de comercial está en la línea de más abajo, ¿sí? En donde dice Sales and 6. Marketing. ¿Sí? Entonces, el equipo de comercial está repartido de igual forma en staffing que operaciones. ¿Sí? Ok, ok. Nada, igual me genera esa duda si habría que hacer esa diferenciación o no en los costos, digo, porque en definitiva sería el costo que tiene ITR, y si no estás diferenciando como dos áreas de negocio y termina más beneficiado, digo, porque tal vez, no sé, estoy dando un ejemplo, hay que pensarlo más, pero vos vas a vender, haces una presentación, después terminan no comprando, pero vos, digo, invertiste en la empresa, no tal vez en operaciones en particular o en staffing. O vas a vender operaciones y terminan comprando staffing, pero no significa que fue un costo para operaciones, sino que fue un costo para la empresa. Eso, digo, es lo que me genera dudas. Y después, lo otro que veo, por ejemplo, es la ociosidad, que es mucho más grande en operaciones que staffing, y no sé si es necesariamente así. Vamos de a una. Lo que vos decís es verdad respecto a la dedicación frente, por ejemplo, como vos mencionás, un posible proyecto de operaciones y de que después termina en staffing. ¿Sí? Acá hay dos cosas que me parece que son interesantes conversar. Una es el foco, dónde debiera estar puesto. Es decir, nosotros queremos que se venda más operaciones que staffing. ¿Sí? Eso es independientemente de nuestra estructura de costos. Es decir, el equipo comercial, más allá de seguir vendiendo staffing, tiene que ponerle foco en poder vender proyectos de operaciones. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de tener un valor agregado distinto y una rentabilidad distinta. ¿Sí? Y por eso tiene la posibilidad de absorber más costos indirectos. ¿Está bien? En algún momento, y de hecho hoy cuando hacemos el cálculo, staffing y los proyectos de operaciones absorben la misma cantidad de costos indirectos. Lo que pasa es que nos está pasando que en ese modelo, algunos staffing que tienen un fee razonable dan negativo, y eso genera cierta distorsión respecto a la competencia del mercado. Es decir, estamos diciendo que proyectos que estamos perdiendo plata, y la verdad que no es real, porque el mercado tiene unos valores de staffing que nosotros tenemos que poder acompañar. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Bueno, tratando de buscar el mejor equilibrio de costos indirectos en cada una de las áreas de negocio. Pero independientemente del modelo, nosotros estamos priorizando uno por otro. Es decir, para decirlo crudo en castellano, es decir, no debiera este modelo generar mayor incentivo de venta en esta columna, yo en esta columna estoy señalando un boludo, la columna de staffing por sobre la columna de operaciones. ¿Sí? No debería ocurrir, porque nosotros estamos queriendo motivar exactamente al revés. Y ahí Andrés va a trabajar con el equipo comercial en ese sentido. ¿Sí? Incluso probablemente los objetivos del equipo comercial estén orientados en ese sentido. ¿Sí? Respecto a la ociosidad de staffing y de operaciones, la estadística nos dice que hay más ociosidad en operaciones que en staffing, no por la ociosidad en sí, no por la gente sin asignación, sino por el salto de proyectos. O sea, tenés tiempos muertos entre una asignación y otra que te eleva ese porcentaje. ¿Sí? Que en staffing en general, como son asignaciones a mayor largo plazo, no ocurre. ¿Está bien? Después nosotros tenemos obviamente proyectos en operaciones que mantienen esa misma asignación que staffing, pero cuando hablamos de proyectos más cortos es donde se genera esa ociosidad un poco mayor en operaciones. Esa primer columna, la primer columna de números que arranca de 1, 0, 1, 3, 7 y 20, 6, esa primer columna es dato real. ¿Sí? Esa primer columna es dato real. El resto es cómo ese dato real se prorratea entre uno y otro
y otra unidad de negocio. Es decir, ese 1 de ociosidad operaciones es un 1% que es dato real. Ujú. Que por un tema de facturación repercute un 2,5 en la facturación de operaciones. Correcto. ¿Se entiende esa diferencia? Un 2,2. Un 2,2, perdón. Anteojos. ¿Fran? Sí, o sea, hoy hay en el costo de interno operaciones sin asignación o sociedad, digamos, es 1, pero se asigna 2,2. Claro, Es hoy un es el 1% de la 1% facturación total de ITR. el de operaciones, y un 0,1 el de staffing de la facturación de ITR. Pero como se impacta en la unidad de negocio y se impacta por facturación, obviamente como la facturación de operaciones es más chica que la de total ITR, le impacta un 2,2, y el caso de staffing, como la facturación es más chica, le impacta un 0,2. Correcto. Porcentajes. Okay. ¿Sí? Estos números los vamos, digamos, nos llevó un tiempo trabajar sobre el entendimiento de esta apertura, ¿sí? Ahora ya la tenemos clara y los chicos van a hacer el seguimiento con este nivel de detalle. Entonces nosotros poder determinar el cambio de esta estructura, si nos parece prudente, lo vamos a poder hacer mucho más rápido de lo que nos costó armarla, ¿sí? A partir de ahora, esta primer columna que tenemos acá, que es el real, lo hacemos todos los meses y en función de esto determinaremos si tiene sentido cambiar el modelo de cálculo de estimación o no. ¿Sí? Consulta. Ahí en algunos clientes nos está pasando, creo que la otra vez lo hablábamos con Silvi, creo que con Andrés, con todos, de staffing, que o sea, necesitamos darle el alta temprana y que después la persona recién de acá a 15 días, la persona se asigna finalmente por un tema de los permisos que necesita para trabajar en el propio cliente. Esos costos de esos 15 días o los días que sean, ¿dónde se estipularían? Si es un Buena staffing, pregunta. va Sí. al proyecto de ociosidad y se reparte como indirecto de staffing. Y si es de operaciones, queda en sin asignación de operaciones esos 15 días hasta que pueda entrar en el cliente o en el proyecto. Ok, gracias, Pau. De nada. Salvo que en el momento de la cotización del proyecto lo hayan considerado como costo del proyecto. En ese Claro, caso, por eso preguntaba, porque en verdad son dos clientes puntuales que ya medio que sabemos y demás, entonces ahí habría que definir eso, si va a ser que lo vamos a... y la o- lógica es que si ya lo sabemos, eso debiera estar como costo del proyecto. Ok. También hay algo que es que nosotros no estábamos haciendo NEs para staffing hasta ahora. Quizás hacíamos algunos muy particulares, en algunos casos que queríamos ver cómo nos daban, y ahora cuando empecemos a hacer los NEs de staffing, quizás todas estas particularidades las tengamos que tener en cuenta y ya las vamos a costear en el proyecto. Claro, porque digo, esto que yo digo son clientes particulares que de hecho ya lo sabemos y no podemos mejorarlo. Digamos, con el Citi, con el HMC tenemos esos problemas y estamos asumiendo decir, bueno, tomémoslo igual porque necesitamos que, o sea, agilizarlo y si no tiene data temprana no empiezan a hacer todos los procesos de validaciones para poder ingresar. Bueno, en ese caso por ahí es una decisión más estratégica nuestra, por una cuestión de tiempo, y en ese caso está bien que no lo absorba el proyecto. Acá está, digamos, queda en sin asignar hasta el momento en el cual se confirma la asignación a determinado proyecto. Desde el día en que se asignó a determinado proyecto, se hace lo que se llama el MP de la reubicación, y a partir desde ese día, ese que es el cliente el que da el ok, a partir de ese día es facturable, digámoslo. Claro, lo que pasa es que este caso, Mati, no son, o sea, no sería el MP, sino sería el AP, porque es gente que es cuando ingresa, que ellos te dicen, sí, quiero avanzar con Mati Ballini, digamos. O sea, te confirman el candidato, lo entrevistan y todo, pero para poder pedir
el Veraz y todos procesos, digamos, administrativos que tienen ellos y demás, tienen ese tiempo, pero para eso te piden tu alta temprana, digamos. Ya está asignado el proyecto, ya es facturable en el proyecto. Se factura. Esas horas ya están en el proyecto y están facturadas. Por más que esté esperando la notebook, por ejemplo, ya está asignado en el City y se factura en el City. Ah, ok, pensé que no se facturaba, por eso era mi duda. No. Eso debe ser en Staffing, en Factory no lo puedo facturar hasta que el tipo no esté activo. Correcto. Ese periodo que habla Barbie, me lo tengo que comer. Claro. Nosotros podemos tomar la decisión si va por fuera del proyecto, porque decidimos ingresarlo por una cuestión estratégica, o el proyecto tiene la capacidad de absorberlo. Si está cargando horas en el proyecto, ese costo va a quedar en el proyecto. Si no está cargando horas en el proyecto, va a quedar donde cargue las horas. Si carga horas en sin asignar, el costo va a estar reflejado en sin asignar y va a estar acá como costo indirecto. Ahora, si cargó costos si cargó horas en el proyecto facturable, a pesar de que no sea facturable esas horas, el costo va a estar en el proyecto facturable. No sé, Franco, cómo carga hoy las horas esa persona. Si realiza trabajos, no sé si fue Franco el que preguntó. No, fue Ale. Ale. No, Ah, Alejandro Sanguinetti ok. lo preguntó. Ok. Si carga horas en el proyecto facturable, a pesar de que no esté facturable aún, el costo va a estar ahí. Sí, está claro. También me parece prudente mencionar algo, que esta distribución de costos no tiene un componente estratégico de bajarle el costo a un área de negocio o subírselo al otro en función de una cuestión de estrategia comercial, ¿sí? Esto es el escenario que tenemos hoy de costos reales y asignaciones reales de costos, ¿sí? Después nosotros, la mirada estratégica comercial, la decidimos en el momento de armar el NE, ¿sí? Que tiene que ver con determinar con qué rentabilidad queremos ir con un proyecto o qué ganancia queremos tener en ese proyecto, ¿sí? Y lo que probablemente cambie en función de que esto es la realidad de asignación de costos que tenemos es, creo que lo dije hace un ratito, cuando operaciones tome un grado de participación en los equipos de staffing distinto al que tiene hoy, esta distribución de costos va a cambiar, ¿sí? Y staffing va a tener una estructura de costos distinta, mayor, obviamente, porque le estamos poniendo una asignación mayor de seguimiento del que tiene hoy. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? No. ¿El resto? ¿Se entiende? No. ¿Está claro? Estamos todo bien. ¿Aporta? ¿No aporta? No sé si está claro. ¿Todos ya más o menos conocían esto? ¿No lo conocían? Algunas cosas sí, otras no. Este detalle, por ejemplo, no lo había visto. Igual les vamos a compartir la presentación para que la tengan y la revisen y cualquier duda, cualquier consulta nos avisan y lo volvemos a revisar, no hay problema. Okay. Pero está muy bueno haber compartido esta info porque como dice Ale, este detalle así no lo teníamos y entender un poco más. ¿Sí? Bien. El resto están muy callados. ¿Les genera alguna duda de algo que quieran saber y que no se están animando a preguntar? ¿O les parece que la pregunta no es políticamente correcta? Díganla igual. Consulta, en lo que son costos indirectos. Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, Juan. Sí. El tema de I+D, que está bien, que es innovación y tecnología y son proyectos de I+D, pero consulta, si eso tiene un presupuesto, ¿por qué es un costo indirecto si al final, digamos, del proyecto, de alguna manera, bueno, para que me estoy autocontestando, me parece, pero el presupuesto de I+D de alguna manera después se inyecta por otro lado. ¿No sería parte de esa inyección el presupuesto de lo de I+D? ¿Por qué lo...? ¿A qué te referís con que se inyecta desde otro lado? No, porque digo, a ver, el beneficio, me imagino que de I+D, de lo que es auditoría y todo lo demás, Ujú, la ley del software y todo eso, lo ujú. termina financiando de alguna manera el proyecto de I+D y no es un presupuesto que se termina de alguna manera no directamente pagando, pero sí, digamos, indirectamente cobrando por este beneficio, ¿no? de la ley. El tema es así, eso que vos decís es teóricamente correcto, pero está bien diferenciar costos e ingresos, ¿sí? O en este caso no, en el caso de la ley no es ingreso, sino que es no pago de algún impuesto. Entonces, acá lo que estamos mostrando es que ese costo existe. Cuando nosotros tenemos el beneficio de la ley, después hay un beneficio de no pago de impuestos que está puesto en el detalle del pago de los impuestos. Es decir, vas a tener el costo y vas a tener el beneficio, ¿sí? Si no lo separáramos así, no consideráramos ese impuesto, tendríamos un impacto no manejable, que es el siguiente, por ejemplo. La ley de economía del conocimiento, si bien nosotros estamos adheridos y estamos haciendo I+D y estamos ejecutando todos los proyectos correspondientes, desde el 2020 hasta la actualidad, el Estado no ha reconocido ningún beneficio, ¿sí? Es decir, para nosotros, desde el 1 de enero del 2020 hasta hoy, todo lo que hacemos para I+D es un costo. Eventualmente lo hacemos porque entendemos que el beneficio va a venir, ¿sí? Pero ese beneficio todavía no vino. Es decir, que nosotros todos los meses que hacemos proyectos de I+D y le pagamos o a las universidades para hacerlo de I+D o los sueldos de la gente que participa en I+D, es un costo que mes a mes tenemos, ¿sí? Y que no tiene su beneficio en contraposición. ¿Se entiende, Juan? Ok. ¿Sí? Entonces, hay que ponerlo porque tenés que tener conciencia o tenemos que tener conciencia que ese costo lo tenemos. En el caso que el beneficio aparezca, bueno, va a aparecer una nueva línea que en lugar de restar va a sumar, que va a ser beneficio, ley de economía del conocimiento, y absorberá parte de alguno de los costos que tenemos. ¿Eh? Bien. ¿Algo ¿Y más? ese 1% del bono se va a incrementar? ¿Se puede incrementar? No. Ya que estamos. Esa es otra pregunta. ¿Sí? Es muy poco, 1%. Se podría incrementar un punto más, me parece. Estoy mirando dónde está. El bono que dice interno ITR, el 1,7. Bueno, ese es muy poco. Hoy no lo cobra toda la compañía. ¿Sí? Hay un porcentaje de la compañía, con lo cual no es el 1,7 para los que lo cobran, claramente. ¿Sí? Sí, así como miramos los ajustes salariales todos los meses y vemos qué podemos hacer, también miramos beneficios, bonos, sueldos, alternativas de pago para tratar de maximizar lo máximo que se pueda, ¿sí? En la medida que podamos, vamos a hacer o vamos a aplicar beneficios para poder mejorar nuestra ecuación de compensaciones lo máximo que se pueda. ¿Sí? Ok. Yo la última consulta que tenía, porque no me quedó del todo claro, entendiendo las diferencias de porcentaje y de estructura de costos con todos los cambios, en el global, ¿los costos para ambos servicios disminuyeron o aumentaron? O sea, más allá del cambio de qué se está incluyendo de un lado y del otro, cómo se está aplicando, a nivel costos, ¿tenemos más costos o menos costos que antes? En el número duro y frío. Lo que pasa que es complejo contestarte porque
cuando vos te referís a antes y Sí. comparado con qué. No, me refiero a la comparación de cómo venimos hasta ahora. O sea, ¿somos más competitivos o menos competitivos gracias a estos cambios? O sea, es entender si, más allá de que se está cambiando la expectativa de rentabilidad, mi relación costos con el modelo anterior bajaron y quizás por ahí podamos manejar mejores valores o los mismos valores van a ser más rentables o estamos un poco más apretados. No, yo creo que, a ver, en parte nos permite tener un poco más claro el modelo de costeo, tanto de staffing como de operaciones, ¿sí? Y frente a eso poder medirnos de mejor manera, ¿sí? E incluso no impactar en los resultados de manera incorrecta, ¿está bien? Y poder medir los resultados de mejor manera. No es que nosotros estamos decidiendo a partir de esta reorganización que vamos a empezar a tener menos costos, ¿sí? O sea, los costos que tenemos en la operación a partir del 1 de octubre van a ser los mismos, ¿sí? No es que decidimos tener menos costos. Lo único que estamos haciendo es ordenando la ecuación de estado de resultados para que sea más claro. Entonces, sí, no, o sea, yo entiendo totalmente que es en principio una reorganización y no era una búsqueda de reducción, pero seguro el número no es el mismo. O sea, por ejemplo, por decir algo, el tema, que esto lo hablamos 1000 veces en su momento con Adrián, de las previsiones de despido por las personas, que estaba considerado como si cada año nosotros los despedíamos, o en la planilla de costeos de Sergio de siempre había, además del valor de la prepaga, incluido todos los meses un ajuste por valor de prepaga. Y no estaba incluido el descuento. O sea, por ejemplo, como eso hay millones de cosas. Mi pregunta es, cuando se calcularon todos esos números, ¿cómo dan los costos ahora? O sea, ¿el número es superior o igual o inferior? Yo creo que en la próxima slide se ve, Pau, si pones ahí donde dice actual, fíjate, Dacio. Antes había staffing, costo directo 51 y ahora 37. Costo indirecto 21 y ahora 16. Creo que ahí se ve claro. lo que pasa, déjame que te sume este concepto. Una cosa es como vos costeabas, Dacio, por ejemplo, en el modelo de staffing, y que vos tenés ahí y lo podés mirar y decir, entonces voy a ser más competitivo, ¿sí? Entonces, el tema es que el modelo ese de costeo no se correspondía con la realidad. Entonces vos costeabas de una manera. Sí, clarísimo, estoy de acuerdo. De una manera, y de hecho a vos te pasaba, vos costeabas de una manera y decías, che, pero a mí el resultado no es el que costeé. Bueno, en realidad porque el costeo estaba mal planteado, ¿sí? Vos estabas sobreestimando, y capaz que efectivamente sos más competitivo, porque ahora vas a poder costear un poco más, digamos, más cercano a la realidad, pero no porque seamos más competitivos a nivel de costo, no porque vas a tener un número más real. ¿Sí? Es decir, a vos antes te terminaba dando un resultado, la planilla con la que costeabas staffing, que de hecho no tenía costos indirectos, ¿sí? Estaban aplicados en el resultado, pero vos antes estabas costeando una planilla que tenía solo un 51% de costo sobre la factura. Entonces a vos te daban rentabilidades altísimas el staffing, ¿sí? Ahora, después en la práctica, nosotros aplicábamos. Se te pierde un poco. O yo por lo menos lo escuchaba re lejos. Hay como una lluvia de fondo. Papeles que se Papas fritas. Claro, qué rico. ¿Qué pasa? ¿Hay hambre ya? Que comparta, que comparta. Sí. Y con un vinito. Bueno. El lunes. Grande. Entonces, digo, volviendo, vos antes, cuando cotizabas un staffing, lo cotizabas con una planilla que solo tenía este 51%, ¿sí? Y el 21% te impactaba en el momento del análisis de resultados. Entonces tenías una distorsión muy grande, porque vos estimabas con 51, el real era más parecido al 37.6, pero no tenías ese 21. Entonces, si te fijás, igualmente tenías un gap. Entonces ahora vas a poder cotizar con un modelo que va a estar más cercano a la realidad cuando te midas
en función del resultado que estabas esperando. Entonces no te va a pasar la sorpresa que te pasa hoy y decir, che, yo coticé este staffing y me daba 30% de rentabilidad y en la práctica me da 15. ¿Por qué me da 15? Bueno, en realidad porque cotizábamos de una manera y nos medíamos de otra distinta. ¿Sí? Eso pasaba mucho más exacerbado en el caso de staffing que en el caso de operaciones. En el caso de operaciones estaba mucho más cercano. ¿Está bien? Fede, y asociado, digamos, con esto que decía Dacio, ¿cómo nos juega en el tema que estamos trabajando remoto? Desde ese lado sí tenemos como una mejora de tener menores costos, porque, digamos, bueno, en el caso de edificio, limpieza, bueno, digamos, servicios en generales, o eso se transversó a otro tipo de costos y en definitiva nos da lo mismo. Por eso, a nivel edificio, nosotros seguimos teniendo las oficinas que teníamos, menos una. Menos un piso, casi. Menos un piso en el segundo, que era un precio muy, muy económico que teníamos de ese piso. En general, nosotros pagamos alquileres bajos, con lo cual los costos de alquiler no son significativos a la hora del análisis general, digamos, no nos cambia. Y después el resto de cosas, que por ahí se bajaron algunas, tampoco son tan significativas y tenemos otros costos. Por ejemplo, hoy, no sé, por ejemplo, para hacer entregas de, no sé, las computadoras. Antes nuestro costo era 0 porque la persona le iba a buscar a la oficina y hoy la tenemos que mandar por un remis. Sí, por un radiotaxi, un remis, lo que fuese. Sí. Y eso por ahí, la entrega de una computadora, antes se multiplica. O sea, todo lo que tenga que ver con mantenimientos, gastos de energía, todo eso no nos ha impactado para decir, tenemos un beneficio, está bien, de tener menores costos desde ese lado. No, o sea, en ese sentido no nos favoreció la... Okay. No es significativa la diferencia. No, para nada. Y preguntita, ya que estamos total. ¿Y Chutro se sigue alquilando? Chutro se sigue alquilando. Sí. ¿Y para qué? Porque lo necesitamos alquilar, porque nosotros estamos en el polo Haití como empresa del polo y de ahí tenemos algunos beneficios en el pago de ingresos brutos. Ah, ok. Es mayor el beneficio que el pago del alquiler y hasta ahora el polo Haití y el gobierno de la ciudad no modificó la estructura conceptual de cómo sería el polo Haití en pandemia. Con lo cual, en principio, sigue siendo necesario alquilar. De hecho, hace 2 semanas o 3 tuvimos la auditoría presencial del Polo Haití, que estuvimos algunos ese día en la oficina que vino el auditor. Está bien. O sea, costo-beneficio conviene seguir pagando alquiler. Correcto. Perfecto. Y en Corrientes quedamos con un piso. El otro... En Corrientes tenemos el cuarto. Correcto. El segundo ya no está más. No está más. Bien. Okay. Correcto. Preguntas, dudas. Se van los últimos 10 minutos. Rematamos 10 minutos. ¿Nada? No, de mi parte no. Vamos. Bien. No, yo tampoco. Ah, gracias. Bueno. Después, si más adelante van quedando dudas, las vamos revisando, las ven con el equipo, con los chicos de administración, conmigo, con quien quieran. Y vayamos viendo. Y si de esto surge, che, me parece que estaría bueno tal cambio, tal ajuste, o repensar esto, como siempre digo, bienvenida a las ideas. Esto es creación colectiva para que las cosas nos salgan mejor. Así que todo lo que se les pueda ocurrir que podemos corregir de esto que estamos haciendo, bienvenidos. Mientras la rentabilidad sea en pesos, no hay problema. ¿Cómo? Mientras la rentabilidad sea en pesos, no hay problema. Mientras sean pesos positivos, digo. Claro, no, pues. Ahora, si nos empiezan a medir en dólares, estamos complicados.
No, por ahora medimos en pesos. Facturamos en pesos y medimos en pesos. De hecho, aunque facturemos en dólares, por ahí hay algunas cosas que hemos facturado en dólares, que si bien son pocas, el resultado siempre lo estamos mostrando en pesos. Pero vos sabés que hay empresas argentinas que facturan en pesos y los miden en dólares. Correcto. Pero Eso, por suerte, no lo tenemos. como no somos una corporación, todavía eso lo podemos manejar de manera doméstica, como quien dice. No es poco. Bueno, gente, estamos entonces. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao.